Buenos días, bienvenidos a este su espacio creado para ustedes llamado Cartas Abiertas, el podcast. Estamos iniciando el recorrido por el libro de Éxodo de la mano de Moisés. Es importante tener una claridad que este libro de Éxodo solamente tiene un personaje principal que es Moisés. No así, por ejemplo, lo tuvo Génesis, que Génesis fue una serie de personajes que cada uno en su momento fueron personajes principales que salieron a figurar desde Adán y Eva hasta prácticamente la conformación completa de lo que fue el pueblo de Israel establecido en Egipto. Y recordemos que Génesis termina con la muerte de José. Entonces, este libro tiene varias características, entre ellas que el personaje principal, como ya lo dije, fue Moisés. Y Moisés tiene una connotación muy importante, que él es llamado el libertador, ¿sí? Él fue escogido por Dios con un plan, un propósito divino, que era libertar de la esclavitud al pueblo de Israel allí en Egipto y llevarlo nuevamente a la tierra prometida. Entonces vamos a comenzar a leer y a mirar ciertas características, nos vamos a estar apoyando en otros versículos de la Biblia, Nuevo Testamento también, para ver características importantes que narran. Entre ellos los narradores están Esteban en su defensa y está también Pablo cuando se estaba defendiendo. Entonces traen a colación a Moisés y por eso Moisés se convierte también en un referente muy importante, en donde Pablo lo traía para poder hacer aclaraciones acerca de lo que significaba la ley y la gracia. Vamos a comenzar a leer. Dice: en ese tiempo un hombre de la familia de Leví se casó con una mujer levita. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Como vio que su hijo tenía algo especial, escondió al pequeño durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, hizo una pequeña cesta en forma de barca tejida de papiro. La impermeabilizó con alquitrán y brea y puso al niño en ella. Luego la colocó entre los juncos a orillas del río Nilo. Aquí vamos a parar un momentico y vamos a mirar lo siguiente. Dice que un hombre de la familia de Leví se casó con una mujer levita. Si nosotros recordamos, Leví fue el tercer hijo de Jacob que tuvo con Lea. Pero démonos cuenta que este Moisés se levanta de esa generación 400 años después. Se levanta y podemos ver la importancia de nuestras generaciones. Es muy importante con nuestros hijos proyectar las generaciones futuras. Muy seguramente no vamos a conocer mucho de nuestra generación, pero con toda seguridad que si nos esmeramos, esas generaciones nuestras van a causar un gran impacto, como ha sucedido no solamente con Moisés, pero es el nombre y el libro que tenemos como referencia en este momento. Entonces es muy importante. Habían pasado casi los 400 años, 4 siglos, y se levanta de esa generación un hombre muy importante para la historia bíblica. Dice también, entonces esto al descender de una familia, de la familia de Leví, tiene una connotación sacerdotal, porque los levitas era como significado de sacerdocio. Entonces Moisés tiene un origen sacerdotal. Hebreos 11:23, que las Biblias de referencia cruzada nos mandan allí. Hebreos 11:23. Hebreos 11 habla de todos aquellos grandes personajes bíblicos de fe. Y los padres de Moisés, y Moisés mismo aparece como personas de fe. Dice lo siguiente: por un acto de fe, los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento. Vieron la belleza del niño y desafiaron el decreto del rey. Y a medida que vamos a estar leyendo, nos vamos a dar cuenta de que este decreto fue bien desafiado. Primero,
por las parteras que no aceptaron el mandato y en segundo lugar por la misma hija del rey que desafiando ese mandato decide adoptar un niño, un varón hebreo. Dice, por fe Moisés cuando creció rechazó los privilegios de la casa real egipcia, prefirió el andar difícil junto al pueblo de Dios que la vida fácil y llena de oportunidades con los opresores. Valoró mucho más el sufrimiento por causa del Mesías que la riqueza de los egipcios, porque miraba hacia el futuro, anticipaba la recompensa. Por un acto de fe salió de Egipto, indiferente a la rabia ciega del rey. Tenía los ojos puestos en aquel a quien nadie puede ver y siguió adelante. Y es que nos damos cuenta de que toda esta historia de genealogías, de descendencia, siempre va a apuntar al nacimiento de Jesús. Bueno, dice lo siguiente, versículo 4, dice, la hermana mayor del niño se paró a cierta distancia para ver lo que pasaba. Entonces la hija del faraón llegó al río Nilo a bañarse, mientras sus doncellas paseaban por la orilla. Lo primero que vio fue la cesta flotando entre los juncos, por lo que mandó a su criada a buscarla. Cuando la abrió, vio al niño. El bebé estaba llorando. Su corazón se compadeció de él y dijo, debe ser uno de los niños hebreos. Entonces la hermana del pequeño se presentó ante ella y le dijo, ¿quieres que busque a una nodriza entre los hebreos para que te amamante al niño? La hija del faraón respondió, sí, ve. Así que la jovencita fue y llamó a la madre del pequeño. La hija del faraón le dijo, mira, toma a este niño y amamántalo por mí, que yo te pagaré. De manera que la mujer tomó al niño y lo amamantó. Después de destetarlo, se lo presentó a la hija del faraón, que lo adoptó como su hijo. Lo llamó Moisés, que significa sacado, y exclamó, yo lo saqué del agua. Vamos a ver varias cosas en esta fracción de versículos. ¿Por qué? Dice que cuando ese bebé destapan la canasta, este bebecito está llorando y dice que su corazón se compadeció. Aquí es donde se comienza también a infringir el decreto mandado por su papá. ¿Pero por qué? Porque el propósito divino de Dios estaba para con ese bebé. Por eso es que tanto Moisés mismo como persona, pero el mismo, dice aquí, la misma cesta que sus papás hicieron especial para colocarlo allí y salvarle la vida, son tipo, sombra o fotografía blanco y negro, como yo lo he querido decir en este podcast, de Jesús. ¿Por qué motivo? Porque si bien es cierto que Moisés tuvo que vivir persecución, porque esos mandatos lo que querían era quitarle la vida a todos los varones. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba aumentando en varones fuertes y valientes y a él le entra ese miedo. El mismo Jesús en el vientre de su madre experimentó también la persecución. Y si nosotros nos vamos especialmente a Mateo 2, vemos cómo el ángel se le aparece a José en sueños y le advierte y le dice que tiene que huir a Belén para salvarle la vida a Jesús. Entonces, son dos bebés en momentos de la historia completamente diferentes, pero que igual fueron perseguidos. Y perseguidos porque querían acabar con sus vidas. Este Moisés tenía un propósito fundamental que nadie lo conocía hasta el momento, pero que todas las acciones de las personas, el corazón que se compadeció como hija de este faraón, el hecho de que sus papás le guardaran la vida y en fe creyeran que algo bueno iba a pasar cuando lo colocaran en esa cesta,
Todo esto iba y apuntaba a un propósito divino. Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Pero Jesús mismo, Cristo mismo, es protegido de la muerte, llevado a Belén, porque Él iba a ser el libertador, el máximo, el más grande libertador de nuestras vidas, de nuestras almas, y nos iba a rescatar, nos iba a salvar, nos iba a liberar de una muerte segura. Por eso Moisés es la fotografía blanco y negro de Jesús. También nos habla de cómo esa canasta representa a Cristo, porque ¿quién más que Cristo es nuestro refugio y escondite seguro? Entonces esto es maravilloso poderlo discernir y meditar de esa manera, de cómo todas las cosas suceden con un propósito específico de salvación. Vemos una familia valiente, una hermana valiente, una hermana inteligente, una hermana que aprovechó la oportunidad de decir, de hablar con esa hija de Faraón y decirle: yo tengo la persona para que lo pueda amamantar. Y pues era su propia madre. Y lo hizo dice que la época de destetar un niño estaba entre los 3 y los 5 años. Y muy seguramente Moisés se fue hasta los 5 años. Y fue criado por su propia madre. Y aún siendo tan pequeño, muy seguramente fue formado, le formaron el corazón con el amor hacia su pueblo, ¿sí? Lo que contribuyó a que más adelante, lo que vamos a leer, él sienta dolor por la injusticia que está ocurriendo contra su pueblo. Si vamos a a Hechos 7, vamos a mirarlo por acá. Hechos de los Apóstoles está aquí. Dice que Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 20, está Esteban en su defensa y dice lo siguiente: por ese mismo tiempo nació Moisés, un bebé hermosísimo. Recalcan mucho la belleza de este bebé. Lo escondieron durante 3 meses. Cuando ya era imposible ocultarlo, lo sacaron y enseguida lo rescató la hija del faraón. Ella lo crió como si fuera propio. Moisés se educó en las mejores escuelas de Egipto. Era un pensador agudo y un atleta formidable. Aquí la palabra nos muestra características específicas de este Moisés. Su alta educación. No era solamente hermoso, fue educado en lo más culto de la educación egipcia. Dice que era un pensador agudo y además de eso era un atleta formidable. O sea, estaba reuniendo muchas características para poderse convertir en el gran líder libertador del pueblo de Israel. Seguimos leyendo. Dice: pasó el tiempo. Moisés creció. Un día andaba caminando cuando observó que sus hermanos trabajaban extremadamente duro. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Uno de sus paisanos miró a un lado, miró al otro, y cuando se dio cuenta de que no había nadie a la vista, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir. 2 hebreos estaban peleando, así que habló con el que inició el conflicto y le dijo: oye, ¿por qué le pegas a tu compañero? Y el hombre le respondió: ¿quién te crees que eres para decirnos lo que tenemos que hacer? ¿Vas a matarme como al egipcio? Entonces Moisés se asustó muchísimo y pensó: ya se corrió la voz, la gente sabe lo que hice. Y esto nos deja una enseñanza grande, y es que si bien es cierto que al que nada se le escapa, que es a Dios mismo, muchas veces creemos que hay cosas de nuestra vida que son ocultas a los demás, pero que no es así. Es cierto que muchas se han puesto en evidencia y pensamos que no es así.
Eso le pasó a Moisés. Entonces, ¿qué pasa cuando él mata a este egipcio? Y aquí hay varias reacciones propias de la humanidad de Moisés. Y una de ellas es que él quiso actuar por la injusticia por la cual estaba pasando sus hermanos. Entonces él quiso actuar, pero se equivocó seriamente, porque él actuó de forma impulsiva, actuó de forma personal, actuó de forma inmadura, pero la más importante fue que actuó sin la dirección de Dios, porque él sí tenía encomendada la labor de libertar a su pueblo, pero no era con sus propias fuerzas, era dirigido por el Dios Todopoderoso, y él se adelantó a esta circunstancia, matando a este hombre y complicando un poco la vida, su propia vida se complicó. Seguimos leyendo. Dice, el faraón se enteró del asunto. ¿Pero quién era el faraón? Él venía siendo su abuelastro. Pero aún así dice que este faraón se entera del asunto y trató de matar a Moisés. Pero este escapó a la tierra de Madián y al llegar allí se sentó junto a un pozo. Los estudiosos de la Biblia pueden decir que Moisés, cuando huyó, estaba alrededor de los 40 años de edad. O sea que no era un joven, ya era un hombre maduro. 40 años es una edad madura. Y dice que se sentó junto a ese pozo. Nos manda la misma Biblia, la misma palabra, a leer Hebreos 11, 24. Vamos a mirar qué es lo que nos dice. Nos dice lo siguiente, que él huye, esto ya lo hemos leído, dice que él huyó, pues primero muerto de miedo, porque ese hombre de autoridad, que pudo haber pasado como por alto el capricho de su hija, no pasó por alto lo que sucedió con ese hebreo, que era Moisés. Entonces dice que rechazó los privilegios de la casa real. Claro, él huye, muerto del susto, y tiene que renunciar a eso, pero se encuentra con el propósito de vida, y dice que prefirió andar el difícil camino junto al pueblo de Dios que llevar la vida fácil que llevaba en el palacio, que valoró mucho más el sufrimiento por causa del Mesías, porque es que ocurre algo muy seguramente allá dentro de él, el Espíritu Santo. No podría decir, algo le podía decir, no, muy seguramente en él operó el Espíritu Santo para decirle, es que usted tiene un mandato tan preciso que usted está abriendo puertas mucho más adelante para la venida del Mesías. El Mesías es nombrado aquí, ¿sí? Y dice que por un acto de fe salió de Egipto, indiferente a esa rabia ciega del rey. Tenía los ojos puestos en aquel a quien nadie puede ver. Eso lo vamos a corroborar más adelante, cuando él entraba ante Faraón, daba el mensaje que Dios le daba para que se lo diera a este Faraón. Faraón endurecía su corazón, Moisés salía, pero luego volvía. Esto es una historia de verdad muy apasionante en cuanto al cumplimiento del propósito divino. Dice, versículo 16, aconteció que el sacerdote de la tierra de Madián tenía 7 hijas. Ellas acudían al pozo y sacaban agua, llenaban los bebederos para los rebaños y les daba de beber a las ovejas de su padre. Cuando llegaron unos pastores y ahuyentaron a las muchachas, Moisés las defendió y las ayudó a saciar las ovejas. Al llegar a la casa de su padre Reuel, éste les dijo, no se demoraron mucho, ¿por qué regresaron tan pronto? Porque un egipcio nos protegió de los pastores, incluso nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Entonces él les preguntó, ¿dónde está? ¿Por qué lo han dejado allá? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación de Reuel
Reuel, que le dio a su hija Séfora por esposa. Séfora significa pájaro. Y se estableció allí. Más tarde ella le dio a luz un hijo. Moisés le asignó el nombre de Gersón, que significa transeúnte, porque pensó, bueno, soy extranjero, transeúnte en este país extraño. Varios años después murió el rey de Egipto. Entre tanto los israelitas lloraban bajo el yugo de la esclavitud. Y es importante tenerlo en cuenta. Dice que ese pueblo lloraba por el yugo en el que estaban sometidos. Pedían a gritos alivio de su duro trabajo. Entonces Dios escuchó sus lamentos, recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, vio lo que pasaba a Israel y comprendió sus gemidos. Pero si nosotros nos vamos a Génesis 15, versículos 13 en adelante, un poquito más adelante, vamos a recordar lo que Dios habló con Abraham en este momento y le dijo, Dios le dijo a Abraham, debes saber esto, tus descendientes vivirán como extranjeros en una tierra que no es de ellos, o sea, Egipto. Esclavizados serán y maltratados durante 400 años. Entonces castigaré a los que los esclavizaron. Tu descendencia saldrá de allí llena de riquezas. Sin embargo, tú no. Tú tendrás una vida larga y plena y tendrás una muerte tranquila y en paz. Recién en la 4ª generación tu descendencia volverá aquí. Imagínense, Abraham conoció ese futuro por boca de Dios mismo. No lo vivió, pero sabía lo que les iba a pasar a ellos allí. Y por eso en este versículo 24 de este capítulo 2 dice que Dios escuchó los lamentos y se acordó del pacto que hizo con ellos, con Abraham. Y acordémonos que ese pacto iba de generación en generación. Entramos al capítulo 3. Importante tener en cuenta que de ese capítulo 3 que iniciamos al último capítulo de Éxodo, que es el 40, en esta fracción de, bueno, no puedo decirte tiempo, pero sí, en estos capítulos del 3 al 40 ocurre en una fracción de tiempo de un año. Todo lo que vamos a leer del capítulo 3 hasta el final ocurre en un año. Moisés estaba pastoreando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Dirigió a los animales hacia el extremo occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. El ángel de Dios se le apareció entre las llamas de fuego que ardían en medio de un arbusto. Él miró aquello, que la zarza ardía, se quemaba, pero no se consumía. Y Moisés exclamó, ¿qué está pasando aquí? No puedo creerlo, ¿por qué no se consume la zarza? Entonces Dios vio que se había detenido a mirar. Así que lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, sí, aquí estoy. Dios le dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias de tus pies porque estás parado sobre tierra santa. Y luego agregó, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, por tanto, ocultó su rostro, tenía miedo de mirar a Dios. Entonces Dios le dijo, he visto por mucho tiempo la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído cómo ruegan que los liberen de sus amos esclavistas. Yo sé cuánto sufren. Mira, vengo a ayudarlos, a liberarlos de las garras de Egipto, a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, llena de leche y miel, el país del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y yo quise averiguar, cuando la palabra nos muestra y nos habla del país de cada uno de ellos, a qué lugares correspondía. Y dentro de lo que pude mirar, por ejemplo, dice que actualmente, bueno, hay
hay unos países o descendencias que ya no existen, o sea que al transcurso de todos los siglos que han pasado, pues resulta muy complicado poder determinar si todavía existen, pero con seguridad pueden decir que hay unas que no, pero hay otras que sí están diciendo pertenecen a. Entonces, por ejemplo, dice el país del cananeo. Ese país del cananeo, pues conformado por cananeos, es el padre de los cananeos es Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. Seguimos con las generaciones, la importancia de las generaciones. Y ellos en la actualidad están conformados, por ejemplo, por el Líbano, por Palestina, por Siria. ¿Sí? Están conformados por grupos judíos, o sea, nacionalmente llamados pueblo de Israel, pueblo selectivo de Israel. Dice el país de Litita, son los descendientes de Het, o Et, H-E-T, que era nieto de Cam, bisnieto de Noé. Y ellos habitaron, o hay descendencia, puede ser actual, entre Turquía y el norte de Siria. El país de los amorreos, dice que también forma parte de Siria y Líbano, y que en la antigüedad eran los pueblos conformados por Mesopotamia y Canaán. Ellos, el padre de los amorreos es Canaán y su abuelo Noé. Pero allí ocurre algo, y es que dentro de toda la historia, estos estudiosos de estas historias de los pueblos, de las razas, hablan de unos pueblos levantinos. Y investigando cuáles son los pueblos levantinos, pues son prácticamente los mismos que estuvieron conformados por los libaneses, por los sirios, por todas las personas de Jordania, Israel y Palestina. Entonces nos damos cuenta de cómo, si nosotros ubicáramos en un mapa a esos lugares, es lo que la palabra del Señor nos dice, que era una tierra buena y espaciosa, llena de leche y miel. Seguimos con el versículo 9. Dice: Israel clama por ayuda, y he escuchado sus súplicas. He visto con mis ojos la crueldad con que los tratan los egipcios. Ya es hora de que regreses. Por eso te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo. Ahí está el propósito de librar a Moisés de la muerte. Tenía un propósito fundamental: para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Y si volvemos al capítulo anterior, se nos puede venir a la mente y pensar, pero ¿por qué Dios escoge a Moisés, un hombre que sí puede ser muy culto, muy ilustrado, un pensador tremendo, inteligente, un atleta? Bueno, lo de ser atleta puede servir para un hombre que entre como a la guerra, a libertar un pueblo, pero mató a un hombre. Y esto tiene mucho que ver, primero, que Dios no podría depender de encontrar un hombre perfectamente humano. Ese hombre no podía existir. El hombre perfectamente humano fue Cristo, pero él necesitaba llevar a cabo planes específicos de libertad, de liberación, mucho antes de que llegase Cristo. Entonces, aquí nos damos cuenta de que aún sin antes llegar Jesús, que fue el que nos salvó por gracia, el que nos redimió, el que nos justificó delante del Padre, el Padre es tan maravilloso que Él, antes de que su Hijo llegara, extendió gracia y misericordia a mucha gente, incluido Moisés. Entonces el pasado de Moisés fue redimido. Hubo gracia para él y para muchos tantos, con toda seguridad. Cuánta más gracia
y cuánta más redención y cuánta mayor salvación en esta época que Cristo hizo su sacrificio y que se extendió su palabra a nosotros y a todo el que en él crea para salvación. Entonces, por eso es que el Señor redime el pasado de Moisés para que el propósito divino se llevara a cabo. Vamos a leer Hechos 7, 30 al 34. Y dice lo siguiente. Está Esteban, sigue Esteban allí en su defensa y dice: 40 años después, en el desierto del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés, que no podía creer lo que estaba viendo, se acercó para mirar. Entonces oyó la voz de Dios: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés, muerto de miedo, cerró los ojos y apartó su rostro. Dios le dijo: arrodíllate y ora. Estás en un lugar santo, en la tierra sagrada. He visto la agonía de mi pueblo en Egipto y he escuchado su llanto. He venido para ayudarlos, así que prepárate porque vas a volver a Egipto. Y al volver a Egipto, ¿con quién tenía que encontrarse? Con la autoridad, con el poder, para poner en marcha todo lo que Dios le decía que le dijera para que se pudiera comenzar a actuar en esa liberación. Versículo 11 dice: Moisés, incómodo, le respondió: ¿pero por qué yo? ¿Qué te hace pensar que yo puedo ir ante Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Comienzan las excusas que todos muy seguramente nos podemos identificar diciendo: Señor, pero ¿por qué yo? Mejor no, mejor manda a otro, uno que esté mejor capacitado, uno que tenga mejor expresión, uno que tenga el mejor espíritu de convencimiento. Yo no soy capaz. Aquí comienzan las inseguridades de Moisés y él dice: pero ¿por qué yo? ¿Qué te hace pensar que yo pueda ir ante Faraón? El Señor le dice: yo estaré contigo. ¿Y a cuántos nos está diciendo: yo estaré contigo? Así que ve y pon a funcionar el propósito para el cual tú estás aquí. Le dijo Dios: yo estaré contigo, y esta será la prueba de que yo te envío. Cuando saques a mi pueblo de este lugar, adorarás a Dios aquí mismo, en esta misma montaña. Entonces Moisés le contesta. Él sigue como conversando ahí con el Señor a ver si lo convence de lo contrario. Y le dice: supongamos que voy al pueblo de Israel y les digo: el Dios de sus padres me envió a ustedes. Y ellos me preguntan: ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Siguen las inseguridades de Moisés. Hay una falta de fe. ¿Qué voy a decir? Es como que sigo actuando en mis propias fuerzas. Es como que no tengo la autoridad suficiente para hacer eso. A lo que Dios le respondió diciéndole a Moisés: yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel: yo soy, me envía. Y Dios prosiguió: esto es lo que debes decirles a los israelitas: Dios, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía ante ustedes. Así me llamo desde siempre y así me conocerá por siempre. Y si nosotros nos remitimos a Apocalipsis en su capítulo 1 y en su capítulo 4, y creo que hay otros versículos de Apocalipsis, habla claramente de cómo el Señor es llamado el yo soy. Vamos a mirar Apocalipsis 1:8, a ver qué nos dice aquí, en donde se confirma el yo soy. El yo soy será por siempre. Y dice aquí, Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, dice: el Señor declara: yo soy el alfa y el omega, yo soy el Dios que es, el Dios que fue y el Dios que está a punto de llegar, soy el Todopoderoso. Aquí está ampliamente descrito el yo soy. Y capítulo 4 de Apocalipsis
bueno, aquí tengo que hablar de una fracción de versículos que están entre el 6 y el 8, pero cuando está hablando acerca de los 4 seres vivientes que están completamente cubiertos de ojos, ellos repetían, dice que repetían, y me imagino que están repitiendo, de día y noche y sin descanso: Santo, Santo, Santo es Dios nuestro Señor Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí está claramente el yo soy. Entonces, aquí se presenta a Dios y le dice: preséntate como el yo soy me envió a todo esto. Versículo 16 le dice: ahora ponte en marcha, reúne a los jefes de Israel y diles: Dios es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Este Dios se me apareció y me dijo: yo veo cómo los tratan en Egipto, así que los liberaré de su yugo y los llevaré a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveseo y del jebuseo, una tierra que rebosa leche y miel. Ya tenemos la idea exactamente en dónde están ubicados esos lugares, en donde se encuentran actualmente, y era ese lugar, el lugar precioso de la tierra prometida, llena de toda la bendición, leche, miel, un lugar espacioso, un lugar maravilloso. Créeme, te escucharán. Entonces tú y los jefes de Israel irán a ver al rey de Egipto y le dirán: Dios, el Dios de los hebreos se ha reunido con nosotros, deja que hagamos un viaje de 3 días al desierto y allí adoraremos a Dios, nuestro Dios. Entonces, aquí Moisés tiene que entender que no era el Dios de ellos, que él formaba parte de esa descendencia y que no le iba a decir solamente adoraremos a Dios, al Dios del pueblo de allá, no, a nuestro Dios, porque él formaba parte de ese pueblo. Versículo 19, yo sé que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a menos que lo obliguen, así que voy a intervenir y voy a golpear a Egipto donde más les duele. Mis milagros los dejarán temblando, luego los despedirán gustosos. Yo me encargaré de que los egipcios despidan con honores a este pueblo. Cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecino y a todo invitado en su casa objetos de plata, de oro, joyas y ropa extra, y se los pondrán a sus hijos y dejarán a los egipcios sin nada. ¿Recuerdan ustedes lo que les dijo, lo que el Señor le dijo aquí en Génesis 15, que les dijo, bueno, que esos descendientes vivirían como extranjeros en una tierra que no era de ellos, serían esclavizados y maltratados, pero tu descendencia saldrá de allí llena de riquezas? Aquí se está cumpliendo. La palabra del Señor no se contradice. Está diciendo que van a salir llenos de objetos de oro, de plata, joyas y ropa extra. Y será una recompensa a tantos y tantos años de esclavitud, de opresión, de sufrimiento. Les agradezco que nos hayan acompañado hasta acá. Los invito para que nos sigan acompañando y seguir esta travesía de la mano de Moisés para ver cómo hay esperanza de salvación y que todos los seres humanos tenemos un pasado, pero la gran esperanza es que ese pasado es redimido por gracia, por justicia, por amor. Así que los espero en 8 días. 1000 bendiciones.